Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Continuamos esta semana nueva que el Señor nos ha regalado. Hoy contemplamos el día martes, el segundo día de la semana de labores, oficios y actividades nuestros. Día especial en el que los cristianos honramos a la Madre de Dios en su advocación particular, muy querida en la Iglesia, como auxilio de los cristianos. La liturgia de la palabra hoy nos presenta un caso muy particular que bien valdría la pena que lo tuviéramos en cuenta. En el libro de los Números encontramos que el Señor recibe de parte de Aarón y María una queja, una crítica contra Moisés y contra Dios. ¿De qué y por qué motivo estaban hablando contra Moisés? No sé. Lo cierto es que el Señor les habló por medio de una nube, una columna de nube que se presenta. Citó en la tienda de encuentro a Moisés, a Aarón y a María. María, la del Antiguo Testamento, no es María, la Madre de Dios. Da la impresión que tiene que ver con la relación entre María y Aarón y Moisés. María sería, entre comillas, cuñada de Aarón. ¿Qué sucede? Sucede que el Señor los llama al frente de la tienda, fuera de la tienda. Él se presenta en la columna de nube, les habla, da testimonio de Moisés. Da testimonio de Moisés y dice: no he conocido a ningún siervo más fiel que Moisés. Y le reclama a Aarón y a María por haber hablado contra Moisés. ¿Cuál fue inmediatamente el castigo? Ojo, la consecuencia del pecado, la consecuencia del mal, la consecuencia de ir contra Dios. Fue que a María se le pegó una lepra en la que empezó a consumirse su cuerpo. La carne de su cuerpo empezó a consumir y se le iban pelando los huesitos, porque en eso consistía la lepra, que iba carcomiendo la carne, iba quedando el hueso pelado. Aarón y María hablaron a Moisés que estaban arrepentidos, que reconocían el pecado que habían cometido y que interviniera ante Dios para que curara a María de su lepra. Y Moisés hizo oración al Dios de Israel para intervenir por la salud de María a causa del pecado. Atención, descubramos, el pecado en el contexto del Antiguo Testamento se identifica con consecuencias materiales. Por eso en María viene la lepra, en otro viene la ceguera, la sordera, la mudez, la cojera, la lepra misma, el estar endemoniados y poseídos, etcétera, etcétera, ¿ve? En el Nuevo Testamento ya no. En el Nuevo Testamento podemos entenderlo. Sigue siendo lepra. ¿Por qué? Porque la lepra va escondiendo la relación con Dios, la va tapando. Si la relación con Dios en mi carne es la pureza, la lepra es lo que viene y tapa la pureza. Y se entiende la lepra como los enemigos de Dios, como los perseguidores de sus hermanos, como los secuaces de Satanás, como los que obran, piensan y hacen mal, como cualquier otra actitud negativa. Eso es una lepra. Y cuando es lepra, entonces también le podemos decir, como ubicamos en el Nuevo Testamento, decimos desgraciado. Este es un desgraciado, sencillo, eso tiene nombre, desgraciado, sin, agraciado, sin la gracia de Dios. El que no tiene la relación con Dios es un pobre desgraciado. ¿Ven la diferencia? Entonces interviene Moisés para que curen por el pecado que habían cometido, hablando contra él y contra Dios, a María y a Aarón en su propia desgracia. En el Nuevo Testamento el Evangelio hace alusión a que una vez el Señor alimentó al pueblo con la multiplicación de los panes, entonces dice, apremió a sus discípulos para que se fueran a la otra orilla del lago donde estaban.
Él dijo, adelántense que yo ya voy. Y él se puso a despedir a la gente. Cuando terminó de despedirlos, el Señor subió a la montaña a orar. Ya era de noche. La palabra dice que era la cuarta vela. La cuarta vela de la noche más o menos se entiende hacia las 4 de la mañana, cuando está a punto de amanecer. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida, «¡Cálmense! Soy yo. No tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Y el Señor, caminando sobre las aguas, se fue al encuentro con sus discípulos. El viento era contrario, estaba soplando, y la barca entonces se la llevó fuera de la orilla. Y los discípulos, asustados por supuesto, ven al Señor caminar sobre el agua, y entonces más se atemorizan. Al atemorizarse, entonces el Señor se aparece y les dice, «Calma, soy yo». Pedro le dice, «Señor, mándeme ir a ti caminando sobre el agua». Como quien dice, «Quiero comprobar si eres tú». Y el Señor le dice, «Venga». Y el viento seguía soplando y le entraba por los oídos el silbido. Y se llenó de miedo, de temor, le dio colada, como uno dice. Y empezó a hundirse. Entonces levanta la mano, «Señor, sálvame». El Señor lo coge y le dice, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». El centro del asunto en la palabra está aquí, en que muchos de nosotros, hombres y mujeres, como Pedro, confiamos en el Señor en algunas veces y en otras veces desconfiamos. Cuando caminamos con el Señor, caminamos y somos fieles, y vamos sobre las aguas, Nada del mundo me hace daño, ni los hombres ni las mujeres, y voy campante caminando sobre el agua, es decir, por encima de los males del mundo. Pero cuando nos contagiamos, cuando nos corrompemos, cuando cometemos la infidelidad al Señor, entonces nos vamos hundiendo como Pedro. ¿Ve? ¿En qué se hunde uno? Se hunde en su propio fango, se hunde en los compromisos y cosas del mundo que las creemos superiores a Dios. Nos comprometemos con el mundo, con Satanás, con todas sus obras, con todas sus pocas, con todas sus vanidades, y abandonamos a Dios. Entonces ahí sí, cuando estamos hundiéndonos, comenzamos a rezar otra vez, «Señor, Señor, sálvame». Y el Señor, por medio de muchos, por un papá, por una mamá, por un sacerdote, por un fiel, por un fiel cristiano, por un testimonio, por un levita, etcétera, el Señor nos levanta y nos dice, «Hombre de poca fe», y nos pone otra vez a caminar sobre el agua, es decir, por encima de los males. Atención, que con mucha frecuencia se da esto en la experiencia común y normal de los hombres y las mujeres.
Es que yo soy muy de malas, es que me salaron, esto y aquello. No, el que lo sala uno, no se lo olvide, sala 2 veces, porque el daño le hace a él. Pero por encima de eso nosotros podemos caminar. Basta que tengas fe, dice el Señor. No se les olvide, la fe, por encima de todo, por encima del mundo, la fe. Continuamos hoy la catequesis, la pildorita espiritual, en la primera parte de las 4 que tiene la Eucaristía, que decíamos ayer es la liturgia penitencial. Entonces, concluyamos. La liturgia penitencial es el momento en el cual los hombres y las mujeres en la Eucaristía dominical viene cada uno de su propia casa con una sola intención de celebrar la acción de gracias. La celebra cada uno, pero la celebra en comunión con sus hermanos. Por eso de que la misa desde la casa, la misa desde la finca, la misa desde el sillón en la piscina, la misa desde la parranda y desde la fiesta, como que no concuerda con la realidad en el conjunto de acción de gracias. Ya podemos salir y ya es justo venir a celebrar. No podemos escudarnos en que voy a verla por televisión y que eso es lo mismo. Los cristianos nuestros se acomodaron tanto en ese año de encierro que se quedaron encerrados. Entonces le están dando más crédito por encima de las aguas, por encima de Dios. Le están dando más crédito a la pandemia, que dicen me quedo encerrado, y no salen a la búsqueda ni de la celebración, ni de la comunión, ni de la relación con Dios y con sus hermanos, sino que toda esa distancia, la Iglesia y el Señor no atienden a punta de Uber y servicios a domicilio. No, porque esa no es la idea. La idea es un encuentro personal. Por eso entonces vienen todos los fieles a celebrar la Eucaristía. ¿Quién la celebra? ¿El cura? No, el cura, el sacerdote, el obispo, el papa. Cuando celebramos, el presbítero la preside. Pero celebran con él todos los fieles que han venido a la Eucaristía. Por eso es que tiene sentido y tiene valor el que salgan de sus casas, Tiene sentido y tiene valor. Salen de sus casas, vienen en la búsqueda del Señor, se encuentran con sus hermanos, se saludan, se reconocen, etcétera, etcétera, y celebran ellos mismos la fe. Cuando termina la celebración de la fe, ¿qué hace el sacerdote? Los despide. Padre, Hijo, Espíritu Santo, cumplan con su deber. ¿Dónde? En el mundo. ¿En qué espacio? Por encima de las aguas. No se hundan. Y a los que están hundidos, vayan y sáquenlos. A veces al papá, a la mamá, a los mismos hermanos o a los mismos hijos, hay que sacarlos del fango porque se están hundiendo. Esa es la misión. Primer momento de la palabra en la celebración de la Eucaristía, liturgia penitencial. Entonces presentamos toda nuestra disposición espiritual, nos ponemos ahí en comunión, reconocemos nuestros pecados. Señor, ten piedad. En domingo, gloria a Dios, porque reconocemos su grandeza y su infinitud como Dios. Y luego termina la primera parte con una oración que llama colecta. Oración colecta. ¿A qué suena colecta? Como a recoger, Pero ya no es plata, ya no es la ofrenda. Yo recojo las intenciones de todos y se las presento en una sola intención al Señor. ¿Ven que hacemos una sola oración? Esta oración se llama oración colecta, porque recojo las intenciones de todos los que vinieron a celebrar y se la presento al Señor. Con esa oración termina la primera parte de la Eucaristía, denominada liturgia penitencial. Mañana miércoles no tendremos catequesis en este sentido. Jueves y viernes presentaremos la segunda parte de la liturgia celebrativa de la Eucaristía, que se denomina liturgia de la palabra. Jueves y viernes presentaremos el sentido de esta palabra, para que ustedes vayan sabiendo a qué vienen, por qué vienen y para qué vienen, para que vean que tiene sentido la celebración. Excelente jornada, bendiciones para este día. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Buen día.